Gloria a Dios. Y de esta manera pues le damos gracias a todas las personas que se conectan por el Facebook Live en vivo y en directo con nosotros. Gracias por permitir que esta señal, la señal de la familia del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, pueda entrar a la comodidad de sus hogares. Amén. Entonces sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Bienvenidos todos los que están aquí. Bienvenida sea Gloria, que nos está visitando por segunda vez. Bienvenida Luis, quien nos está visitando por primera vez. Y todos los demás que estamos aquí también y los que están conectados en este momento. No estamos solos, como siempre decimos. El Señor está con nosotros. Amén. Y están orando por nosotros desde Argentina. Están orando en este momento. Están orando por nosotros desde Ecuador en este momento. Están orando por nosotros desde Venezuela en este momento. Están orando por nosotros desde la República Dominicana en este momento. Están orando desde la provincia, desde Bilbao, desde Valencia y todos los que se van a seguir conectando nos están apoyando en oración porque no estamos solos. Amén. Y el Señor no permitirá que nada malo nos ocurra. Amén. Gloria a Dios. Bien, le voy a invitar rápidamente que usted pueda abrir su Biblia, la palabra del Señor, en el libro del profeta Habacuc. Vamos a leer en el capítulo 2, específicamente versículo 4. Vamos a leer el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Si usted, por favor, se pone sobre sus pies para de esta manera reverenciar la poderosa palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: he aquí que aquel, es decir, hombre, mujer, anciano, niño, rico, pobre, blanco o negro, intelectual o analfabeto, todo aquel cuya alma no es recta, mire cómo termina, enorgulleciéndose, más, pero el justo, el que vive de acuerdo a lo que Dios establece en los principios de su palabra, dice: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Este es el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título la fe que agrada a Dios. Pueden tomar asiento los que están aquí. Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces de un tema que cae como anillo al dedo: la fe que agrada a Dios. Y este va a ser un ciclo de temas que vamos a comenzar el día de hoy, y posiblemente por 3 o 4 semanas vamos a estar hablando de la fe, hasta que nosotros veamos la gloria de Dios en esta isla. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, las circunstancias que están ocurriendo a nuestro alrededor en estos precisos momentos, como tiempos de pandemia, porque se termina una y comienza otra. No hemos terminado de salir de una pandemia cuando nos dicen que está comenzando otra cepa. Entonces termina una y aparece otra peor. Tiempos de noticias como la que estamos recibiendo en este momento, de movimientos telúricos, de terremotos,
de erupciones volcánicas y la inminente explosión de ese volcán que está a punto de erupcionar son como señales que nos están indicando que en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, nos indican que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Me dice amén? Gloria al Señor. Y la única manera o la única forma que nosotros tenemos de superar toda esta crisis, de superar cualquier tipo de circunstancia como esta que nosotros estamos viviendo y estamos escuchando, es desarrollando nuestra fe en Dios. Amén. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, todos los hijos de Dios estamos llamados a caminar en este mundo dependiendo de nuestra fe en Dios. Y cuando tú depositas tu fe en Dios, mira, tú puedes tener la certeza, tú puedes tener la seguridad de que tú vas a pasar por encima de cualquier tipo de problema, por encima de cualquier circunstancia negativa en este mundo. Llámense problemas económicos, llámense problemas físicos, llámense problemas familiares, llámense problemas sentimentales, porque cuando tú depositas tu fe en Dios, mira, esa fe te va a hacer firme, esa fe te va a hacer sólido, esa fe te va a hacer inconmovible como el monte de Sión ante las diversas circunstancias que se te puedan presentar en la vida. Y tú vas a terminar por encima de los problemas, vas a terminar por encima de las adversidades, así como terminan los surfistas montados sobre la cresta de una ola. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, hay personas que en medio de las circunstancias y las adversidades se dejan revolcar por las olas, mientras que hay personas que conociendo estos principios y esta palabra que nosotros estamos hablando, como lo es la palabra del Señor, mire, se montan sobre esos problemas, sobre esas circunstancias, ¿ven? Y pasan, no es que no pasan por problemas, pasan por problemas y por adversidades, pero unos revolcados por debajo de la ola, mientras que otros por encima surfeando, como el surfista que se monta sobre la ola. Amén. Yo no sé cómo usted quiere pasar las circunstancias, por debajo de las olas o por encima de las olas. Usted lo decide. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice Juan, capítulo 17. Vamos a leer un momentito lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 33. Mire cómo dice. Juan, ya va, 17, aquí se me traspapeló. Porque no llega, Juan 17, 33, se me fue la cita entonces. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y la palabra aflicción es sinónimo de problemas, es sinónimo de adversidades, es sinónimo de circunstancias negativas en la vida. Pero termina Jesucristo diciendo, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Entonces Juan 16, 33, no es 17, es 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de depositar la confianza en alguien que ya ha demostrado que venció al mundo entero. Amén. Gloria al Señor. Ahora, la razón de todo esto que hemos hablado es simple y llanamente porque fue, o podemos decir que la fe tiene su verdadero origen o tiene sus raíces en Dios. ¿Ya usted me ve? Porque fue Dios quien nos buscó a nosotros.
Fue Dios quien nos perdonó, fue Dios quien nos limpió nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y ahora es Dios quien tiene con nosotros un propósito, una herencia y un destino en esta tierra, que es lo que le da sentido a nuestras vidas. Es decir, que nosotros los seres humanos encontramos en nuestro Señor un motivo por el cual nosotros vivir en esta vida y una causa o una razón por la cual morir en este mundo. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Porque Él es el que le da sentido a nuestras vidas. Él es el que le da valor y orientación a la vida del ser humano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo le quiero comenzar preguntando a usted el día de hoy la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo es capaz de durar su fe en medio de las circunstancias o pruebas difíciles que se le presenten en esta vida? ¿3 minutos? ¿5 segundos? ¿1 hora? ¿1 semana? ¿1 mes? No me lo responda. Esa es una pregunta que usted misma se tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo es capaz de durar su fe en medio de las dificultades y los problemas que se nos presentan en la vida? ¿Por qué? Porque le digo algo. Una cosa es decir con nuestra boca que nosotros tenemos fe en Dios, que nosotros vivimos en este mundo dependiendo de lo que dice la palabra de Dios, y otra cosa muy diferente es demostrar con hechos reales y concretos los resultados positivos y palpables de estar viviendo en esta vida por fe en Dios. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Gloria a Dios. Le pregunto algo. ¿Usted sabía que una persona puede tener años en los caminos del Señor, que puede tener mucho conocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor, y puede ser que su estilo de vida demuestre todo lo contrario y que no tenga fe? ¿Usted sabía eso? Porque déjeme decirle que la fe no es un sello de fábrica que Dios le pone a todos aquellos que nacen de nuevo. No, señor, la fe es como un músculo espiritual que cuando usted lo descubre, que Dios lo puso en su vida, usted tiene entonces que desarrollarlo todos los días de su vida, los 365 días del año. En la medida que usted va creciendo y va enfrentando dificultades y problemas en esta vida, usted tiene que ir desarrollando esa fe en Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Gloria al Señor. De tal manera que los resultados de vivir por fe en esta vida son los que van a determinar quiénes viven en este mundo por fe y quiénes son los que no viven por fe. Yo pregunto, ¿cuántos son los que viven por fe? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que todos levantaron la mano. Aleluya. Bueno, nuestro estilo de vida es la que va a determinar si nosotros vivimos por fe o no. Yo creo lo que usted acaba de hacer en este momento, porque los que estamos aquí estamos siendo amenazados por noticias de un fulano volcán que en cualquier momento puede erupcionar. Pero nosotros, como somos gente de fe, nosotros declaramos y creemos que por causa de los hijos de Dios y de los justos en esta tierra no va a ocurrir eso, no va a estallar si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, escúchame esto, por favor. Mire, la fe no depende de lo que nuestros 5 sentidos físicos puedan percibir a nuestro alrededor. Es decir, que la fe no depende de lo que nosotros veamos, de lo que nosotros escuchemos, de lo que nosotros olemos, lo que nosotros gustamos o tocamos, sino que la fe depende única y exclusivamente de lo que Dios dice o establece en su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando por un problema de enfermedad física
en nuestros cuerpos. Mire, los hijos de Dios que vivimos por fe, mire, no negamos los avances de la ciencia médica, pero sí tenemos la revelación de lo que os sucedió o de lo que ocurrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, quien dice en las Escrituras que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones para que nosotros no las llevemos. Y entonces, si Él la llevó, entonces ¿por qué nosotros tenemos que llevarla? Y es allí, entonces, donde decidimos si ponemos en práctica nuestra fe o no en Dios. Amén. Entonces, decida usted o decido yo si provocamos una intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas o no. Pero los resultados que nosotros vamos a obtener son los que van a determinar si vivimos por fe o no vivimos por fe. Amén. Ahora reciente, nosotros conocimos el caso de Caleb, este jovencito que terminando la predicación nos dan la noticia que lo tienen en la unidad de cuidados intensivos, mi sobrino. Y como iglesia nos activamos. Nosotros le dimos una orden a ese espíritu de muerte para que soltara a este chico. Los médicos, la ciencia ya había dicho que no garantizaban la vida del chico porque estaba comprometido los riñones, el hígado y el páncreas del chico. Y no estaba respondiendo. Pero inmediatamente que nosotros terminamos de reprender ese espíritu de muerte, inmediatamente después que nosotros unimos nuestra fe y soltamos una palabra, no pasaron 10 minutos, si ustedes son testigos, de que recibió la mamá un mensaje de que el chico en ese momento había abierto sus ojos y comenzó a reaccionar. Y ya usted vio el testimonio que él dio la semana pasada o la antepasada. Vimos aquí al chico sano, saludable, fuerte, para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Eso se llama fe. Lo mismo sucedió con los padres de Neida, y la madre, debo decir, de Neida, que estaba también 19 días en la unidad de cuidados intensivos. Y soltamos una palabra y a los 2 días esa mujer salió de cuidados intensivos, está recuperada y ahí está la señora para la gloria y la honra del Señor, sana y saludable. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es desarrollar la fe. Cuando nosotros pasamos por problemas de tipo financiero o de tipo económico, los hijos de Dios que vivimos por fe, nos paramos firmes y oramos de la siguiente manera y decimos, un momentico. La palabra de Dios dice que no habrá justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. ¿Ve? Y seguimos nosotros argumentando con la palabra, porque la palabra sigue diciendo que Dios o nuestro Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice conforme al Fondo Monetario Internacional, no dice conforme a los fondos que maneja la Comunidad Económica Europea, dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y le tengo buena noticia. Allá en el cielo no hay inflación, no hay hiperinflación, no hay estanflación, de tal manera que usted no va a sufrir ningún tipo de debacle que hoy día en el mundo se está esperando. Porque también se dice que va a venir una crisis económica, pero nosotros los hijos de Dios estamos agarrados del Señor. Nosotros declaramos que en nuestros hogares no escaseará la harina, no menguará el aceite, que siempre tendremos arroz, pollo, carne, pescado, habichuelas, azúcar, aceite para la gloria y para la honra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando estamos pasando por problemas de tipo sentimental, o cuando estamos pasando por problemas emocionales, bueno, la palabra del Señor, mire como dice en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios 4 del 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que le agrada a Dios. Cuando usted, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, usted se aferra a lo que Él dice en su palabra. Y mire, déjeme terminar de decirle algo. Dios al final termina involucrándose en su asunto, involucrándose en su problema. Y las buenas noticias que le tengo es que cuando Dios llega a un lugar, las cosas buenas tienen que comenzar a suceder. Los enfermos se tienen que sanar. El problema económico se tiene que resolver. El que está triste sale alegre y contento, porque donde llega Dios, todas las cosas comienzan a funcionar. ¿Le dice amén? Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, cuando tú no caminas por fe, tú vas a vivir en este mundo dependiendo de lo que veas, de lo que sientas, de lo que escuches, de lo que huelas, de lo que toques. Es decir, vas a depender de lo que tus cinco sentidos te indiquen. Y esto te va a convertir en una persona dependiente entonces de antidepresivos, dependiente de la tristeza, dependiente de lo que digan los medios de comunicación y las vanidades de este mundo, y todo eso te va a fallar. Mientras que cuando tú no te dejas llevar por los cinco sentidos físicos, sino que vives en este mundo dependiendo única y exclusivamente de lo que Dios dice en su palabra, mire, usted se va a parar firme delante de cualquier tipo de problema y usted va a decir: un momentico, la palabra del Señor dice que ningún arma forjada prosperará contra los hijos del Señor. Usted se para firme y dice: un momentico, la palabra del Señor dice que todo aquel que atente contra los hijos del Señor lo hará sin su consentimiento. Por lo tanto, termina diciendo la palabra del Señor que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Porque más grande, más fuerte y más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces de esta manera nosotros nos armamos de fuerza, de valor, de resistencia. ¿Por qué? Porque usted sabe que esos problemas que vienen a nuestra vida, económicos, financieros, sentimentales, emocionales, tienen una fecha de expiración, tienen una fecha de caducidad, y que así como vinieron, en el nombre de Jesús, se tienen que ir de tu vida. ¿Me dice amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos del Señor, no podemos andar por vista, sino por fe. ¿Ve? Y esa palabra vista es la que habla de los cinco sentidos, porque la vista representa uno de los cinco sentidos. Entonces no debemos andar por vista, no debemos depender de lo que veamos, escuchemos, olamos, sintamos o tocamos, sino que debemos vivir en este mundo dependiendo de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. De tal manera que cuando usted no sienta la presencia de Dios en su vida, cuando usted no escuche la voz de Dios dentro de sí, dentro de usted mismo, o cuando usted no vea la mano de Dios actuando a su favor, mire, no es que Dios te dejó solo en este mundo, no es que Dios se olvidó de ti, es que Dios te está ayudando a que no dependas de tus cinco sentidos físicos, para que dependas más de lo que Él ya dijo y estableció en su palabra. ¿Me dice amén? Gloria sea el nombre del Señor. Porque hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, que quieren sentir el toque de Dios,
y Dios lo puede hacer y eso está bien, está correcto. Lo que no podemos es depender de eso, porque el día que usted se aferre a depender o de escuchar la voz o de sentir el toque, el día que usted no lo sienta ni lo escuche, el diablo te va a engañar. ¿Y qué te va a decir? Dios te dejó solo, ahora estás en mis manos, ahora te voy a destruir. Cuando en realidad no es así, porque Dios lo que te está enseñando es a que no dependa de tus 5 sentidos físicos para que dependa de lo que Él dice en su palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo único que tú necesitas hacer es decidirte a poner tu fe en manos de Dios y a descansar en sus poderosas manos para que puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Porque algunos dicen, no, yo primero tengo que ver para después creer. Eso es lo que nos dicen o nos enseñan allá en el mundo. Pero resulta que aquí en los caminos de Cristo es al revés. Primero tienes que creer para después ver la gloria de Dios. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Así que no pierda su tiempo usted depositando su fe en fuentes equivocadas. No pierda su fe depositando su fe usted en imágenes o en figuras de ningún tipo. Ponga su fe en manos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando tú conectas tu fe con Dios, tú vas a tener la capacidad de comenzar a ver las cosas de este mundo de una manera diferente a como la ven las demás personas. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento que tú unes tu fe con Dios, tú vas a comenzar a ver las cosas tal cual como las ve Dios. Y es por eso, entonces, que tú no puedes o tú no te puedes dar por vencido contra ese problema que estás enfrentando en este preciso momento. ¿Por qué? Porque Dios no te está viendo derrotado. Dios no te está viendo entregado. Dios a ti te ve como un producto terminado. Dios te está viendo a ti como una persona victoriosa. Entonces, por eso es que tienes que levantarte, tienes que luchar, aunque ya no tengas fuerzas para seguir batallando, porque déjame decirte que ese no es tu final. Dios no te trajo a este mundo para que tú fueses un derrotado o una derrotada. Dios te trajo a este mundo para que fueses más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Entonces el mundo, ni el diablo, ni los problemas, ni las circunstancias son los que determinan tu final en este mundo, porque tu final ya está determinado en las manos del Señor. ¿Me dice amén? Gloria sea al nombre de Dios. Mire lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 11. Vamos a leer un momentico lo que dice Marcos 11, del 22 al 24. Mire cómo dice la palabra. Respondiendo Jesús, está hablando Jesús a sus discípulos, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, gloria a Dios. Mire, eso es lo que vamos a terminar nosotros en esta tarde. Vamos a terminar uniendo nuestra fe y le vamos a hablar a ese volcán, le vamos a hablar a esa montaña para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se haga como Dios lo tiene determinado y no como el diablo quiera ni como el mundo quiera. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ya para ir concluyendo, surge una pregunta. ¿Cuáles son algunas verdades que usted tiene que saber acerca de la fe que le agrada a Dios? Amén. Para los que les gusta ir anotando, llevando registro, escriban allí número 1. Lo primero que usted tiene que entender es que quien comienza o quien inicia
el desarrollo de nuestra fe en Dios, en nuestras vidas, se llama Jesucristo de Nazaret. Antes de Jesús no hay fe, y sin Jesús tampoco hay fe en Dios, porque si Jesús no hubiese venido a este mundo, y si Jesús no hubiese puesto su vida a favor de toda la humanidad, y si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos al tercer día, mire, lamentablemente no tendríamos en este mundo en qué creer ni en qué confiar, porque todo en este mundo es vanidad de vanidades. Amén. Por lo tanto, mire, no pierda su tiempo poniendo su fe en imágenes, en figuras de ningún tipo en este mundo, y ponga su mirada en Jesucristo de Nazaret. Amén. Así que prepárese, porque hoy vamos a probar esa fe que le agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:2. Mire lo que dice. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Esa es la misión o la tarea que trajo nuestro Señor Jesús: aumentar nuestra fe en Dios, despertar la fe que Dios puso en tu corazón, para que a partir de este momento tú aprendas a vivir en este mundo confiando en Dios. Eso se llama vivir por fe. Amén. Entonces, en primer lugar, lo que tienes es que entender eso, que Jesús vino a despertar en nosotros esa fe, a aumentarla. Amén. Lo segundo que usted tiene que saber es que la fuente que alimenta la fe en nuestras vidas es la palabra de Dios. Estas escrituras que están aquí. Es decir, que la fe viene a ser como una máquina que se alimenta única y exclusivamente de la palabra de Dios. Imagínesela, o imagínese usted que su mente es una fábrica que recibe materia prima, y la palabra de Dios y lo que tú declares por tu boca viene a ser el producto terminado que tú das. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de tal manera que lo que tú hables en este mundo es lo que va a determinar lo que tú has estado oyendo o en qué tú has estado creyendo. ¿Por qué? Porque tu maquinaria lo que recibe es palabra de Dios en tu mente y sale por tu boca lo que tú estás creyendo. Pero si tú lo que haces es hablar de angustia, de miedo, de temor, de desconcierto, pues déjeme decirle que usted no está escuchando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es conocida también como el rema de Dios, que es una palabra específica que viene a nuestras vidas. Y también es reconocida como el logos de Dios, que es la palabra en general, toda la Biblia. El logos es toda la Biblia, y el rema es una palabra específica que viene a tu vida, como la que acabamos nosotros de poner, por ejemplo. Entonces, cuando usted escuche una palabra de parte de Dios, mire, captúrela para usted, apodérese de esa palabra, porque cuando usted lo hace de esa manera, mire, Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, le dice al Padre: mira, ese hombre está citando específicamente lo que tú dices en tu palabra, así que vamos a tener que responderle a este hombre. ¿Ven? Entonces, de esta manera, nosotros podemos aumentar nuestra fe. A mí me llama mucho la atención
una persona que en nuestra iglesia, antes de nosotros venirnos, hace aproximadamente 3 años, este hombre era inconverso y estaba yendo a la iglesia porque su hermana, que era cristiana, le había hablado de Jesucristo, porque él estaba a punto de perder el ojo izquierdo de su cara. Le estaba saliendo como ¿cómo es que le llaman? Una nebulosa, una carnosidad y le estaba nublando y él estaba perdiendo el ojo. Y este hombre, que era medio creyente, no era completamente creyente, estando en la iglesia, él dio el testimonio y eso me impactó. Él dice que cuando soltaron una palabra, él dice que como si fuera un juego de béisbol, levantó su mano, agarró esa palabra y se la pegó en el ojo, se la puso en el ojo. Cuando terminó el servicio, se quitó la mano del ojo y él dice que comenzó a ver correctamente. Y cuando dio el testimonio, le tapaban el ojo derecho para que leyera por el ojo izquierdo y leía perfectamente. Amén. De tal manera que cuando usted escuche una palabra del Señor, agárrela, captúrela y apropiese de ella, hágala suya y usted verá cómo Dios se va a ver obligado a respaldar su palabra. Amén. Por eso yo decía ahorita, Señor, tu palabra dice. Y como Jesús está sentado al lado del Padre, pues Jesús le da un codazo hacia el Padre y le dice, mira, ese hombre está citando tu palabra, tenemos que respaldar lo que está diciendo ese hombre allá en la tierra. ¿Me va captando la idea? Gloria a Dios. Entonces, para ir terminando, yo le pregunto, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿La palabra de Dios o las noticias del mundo? Mire, si no es la palabra de Dios la que usted está escuchando, déjeme decirle que así usted no va a poder vencer los distintos ataques del diablo. Y mire, se le va a hacer muy difícil, dependiendo de los 5 sentidos físicos, vencer al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque esa sería una pelea dispareja. Amén. Entonces, por eso es que el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿La palabra de Dios o lo que dicen los noticieros? ¿La palabra de Dios o lo que dice la gente del mundo? Eso es lo que va a determinar tu nivel de fe en esta vida. Amén. Y en tercer lugar, para concluir, es que usted cuando descubre que la fe de Dios no es para dentro de un tiempo futuro, no es para mañana, sino que descubre que la fe es para el ahora, para el presente, usted, mire, se va a querer sanar inmediatamente de esa enfermedad. Usted va a querer salirse de ese problema inmediatamente en este momento, porque cuando tú comienzas a probar el poder de Dios y depositas tu confianza en Dios, entonces te vas a volver convertir en un dependiente de la gloria y la grandeza de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú experimentas el poder de Dios en tu vida, mire, usted va a comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen, y vas a querer traer el futuro aquí al presente. Y aunque tenemos que poner los pies sobre la tierra y vivir en el tiempo presente, nosotros podemos, estando en el tiempo presente, caminar en el futuro. Amén. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros podemos concluir diciendo que Dios en estos últimos tiempos te está retando para que tú tomes la llave que te puede dar acceso a la dimensión sobrenatural y puedas tomar lo que a ti te corresponde. Yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret
que si tú comienzas a desarrollar tu fe en Dios, el diablo te va a tener que devolver 7 veces más de lo que te quitó. ¿Ves? Aquellos que estaban padeciendo de enfermedades se van a sanar en el nombre de Jesús. Aquellos que estaban padeciendo de depresión van a ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que estaban esperando una respuesta de parte de Dios, pues la palabra del Señor, Él te la va a responder. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene a ser la chispa que va a detonar ese poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y las evidencias son las que lo van a determinar. Son las que van a mostrar si caminaste dependiendo de lo que decía Dios en este mundo o no. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, usted y yo estamos llamados a provocar el poder sobrenatural de Dios en esta vida. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Y vamos a terminar ministrando, pero quiero dirigirme a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos vienen siguiendo por el Facebook Live. Si entendiste este mensaje y comprendiste que necesitas desarrollar tu fe en Dios, entonces yo te voy a invitar a que a partir de este momento tú puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de idolatría, con todo tipo de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, te felicitamos porque dice la palabra que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y a partir de este momento puedes comenzar a desarrollar el músculo de la fe y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora.